Así es, Alejo, nosotros ya estamos preparadísimos con un tema muy importante. Yo sé que quizá usted tiene hermanos, hermanas, yo también tengo hermanas, pero lamentablemente, además de que son amigos tuyos, muchas veces quizás pueden verte involucrado tal vez en algún tipo de conflicto. Es algo que obviamente no queremos que pase, pero nosotros hoy queremos analizar este tema con la doctora Nicole Mendoza acerca de los conflictos y rivalidades entre hermanos. Si usted tiene alguna situación de este tipo o quiere opinar sobre esto, perfectamente recuerde que lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Nosotros aparecemos como Canal 10 Nicaragua y como Noticiero Acción 10. Bienvenida, doctora, y gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias, siempre contenta de estar en la revista y abordar este tema. Fíjate que es súper importante este tema, porque a veces creemos que no hay rivalidad, que no hay esos conflictos fuertes entre hermanos, y suelen ser más frecuentes de lo que nos podemos imaginar. ¿Qué es lo que sucede, Anduriña, cuando se dan estos conflictos, estas rivalidades entre hermanos? Vamos a comenzar desde las etapas iniciales en la vida. Por ejemplo, si estamos hablando de los niños en casa, ¿por qué se dan los conflictos? Muchas veces se da porque los padres comienzan a comparar un hijo con otro. Entonces, esas comparaciones hacen que el niño, que vos le estás diciendo, fíjate en tu hermano, sé como tu hermano, mira, tu hermano siempre trae 100 y vos, ¿qué te está pasando? Tus notas no son lo que yo estoy esperando. Entonces, eso va hiriendo y va calando la autoestima de este niño y por ende se va a dar cierta fricción entre ambos. Probablemente el padre de familia no lo hace con esa intención de provocar un conflicto, pero en la práctica sí se da, ¿verdad? Entonces, número uno, esas comparaciones. Número dos, a veces hay muchísimos celos entre los hermanos. ¿Por qué se dan muchas veces estos celos? Aunque el padre de familia, la madre diga, no tengo hijo preferido, pero sí lo hay. Sí existe el hijo preferido. Entonces, yo prefiero a este hijo por muchísimas razones. A veces se prefiere o se inclina más hacia un hijo porque, bueno, él tiene que estar pidiendo aprobación para todo, no es independiente. Yo tengo la culpa, dicen muchos padres, porque sobreprotegí demasiado a este hijo y ahora no tiene autonomía para hacer sus cosas. Entonces, la otra parte, los otros hermanos, sí, estos hermanos son más independientes, son autónomos, entonces eso hace que yo sobreproteja. O quizás tienen un problema, a veces se sobreprotege y se inclina más a aquel que tiene alguna adicción. Entonces ahí está, ¿verdad? Siempre pendiente el padre de familia y eso va a crear conflicto entre los hermanos. Ya en las etapas adultas, en las etapas de los adolescentes, también muchas veces yo me he encontrado en mi práctica profesional que le dicen, no, vos no sos buena para esto, pero la fulana sí es buena. Entonces, esas cosas que hacemos entre hermanos viene calando y va a calar negativamente. Entonces, cuando llegamos a una etapa adulta, pues los conflictos podrían estar dirigidos hacia otras cosas. Hay conflictos de intereses, quizás por propiedades, por ejemplo, hay conflictos por ideologías. Entonces, eso cala y va a calar negativamente y se va a crear muchas veces una inestabilidad emocional en la familia que sí, el rector de esa familia, el que dirige esa familia, que es el papá, la mamá, no las une nuevamente, esto se puede salir de control y tener situaciones fatales que muchas veces hemos visto en las noticias, muertes por estos conflictos tan fuertes que no se han podido manejar en el entorno familiar. Hablando sobre la crianza, usted mencionaba de que a veces quizás hay acciones que los padres hacen que quizás pueden llevar a esa rivalidad, pero vos como padre obviamente no tenés la intención de hacerlo. Pero ¿cómo te das cuenta de que en realidad estás creando un conflicto que quizás se puede ver en ese momento y algo que puede ir creciendo con la medida que pasa el tiempo? Excelente su pregunta, Anduriña, porque muchas veces no se hace, como dice usted, con esa intención. Y me lo dicen en las consultas, no lo hacía para que él se sintiera mal o para que ella se sintiera mal, pero lo importante acá es siempre tener ese diálogo, esa comunicación asertiva con mi hijo o con mi hija. Si yo le doy una tarea, por ejemplo, Anduriña, si se le da un rol que no le corresponde a tu hijo, entonces vos tenés que estar claro, o sea, si mi hijo tiene 14 años y le estoy dando el rol de que cuide la casa y cuide a sus hermanos menores, pues un niño cuidando a otro. Entonces, desde ahí como padre vos te tenés que sentar y decir, bueno, mi hijo está teniendo un cambio de manera abrupta, porque esos cambios se dan así, muy abruptos. O sea, después de ser quizás un chico o una chica tranquila, relajada, muy reposada,
está hiriente, me está contestando, pero tal vez es por la carga que tiene, porque los niños todavía no logran manejar adecuadamente situaciones que ya nosotros los adultos sí lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo puedo identificar todo esto? Los cambios se van a dar en la familia. Mi hijo está cambiando de manera abrupta, está muy agresivo, me está contestando mal, ya no sigue mis instrucciones. O sea, siempre que vengo del trabajo lo encuentro enojado. Entonces, algo está pasando. Siéntese con su hijo, pregúntele y ahí se va a dar cuenta qué es lo que está sucediendo con ellos. A veces pasa, y creo que es muy habitual, están los hermanos mayores y están los hermanos menores. Por lo general los mayores, si por ejemplo está estudiando, qué sé yo, tal vez ya está en la universidad y el otro está quizás en la secundaria o inclusive en la primaria, suelen muchos los padres decir, pero vos tenés que ser como tu hermano mayor, porque que él es tu ejemplo, tenés que ser como él, o sea, y tal vez eso de alguna manera vos como hijo menor te puede hacer sentir mal. Y Denise, ¿cree usted que de alguna manera puede ir creando como esa rivalidad, esos celos también, a pesar de que estamos hablando de un ejemplo de superación, verdad? Me encanta, y es lo que nosotros decíamos al inicio de nuestra conversación, esas comparaciones, porque está bien que pongas ejemplo, pero no al hermano. Y no necesariamente le vas a decir, mira a tu hermano, no, hay tantas otras cosas, o podés hablar desde tu yo, como papá o como mamá. Es que a veces también cometemos el error, es que en mis tiempos, un momento, eso fue en sus tiempos. Entonces, hasta este tipo de cosas tenemos que saberle decir a nuestros hijos. Si nosotros queremos calar de manera positiva en nuestros hijos, cero comparaciones. Si nosotros queremos calar en nuestros hijos, no le tenemos que dar responsabilidades que me corresponden a mí como madre o como padre, ¿verdad? Entonces, es muy importante que desde el seno de la familia tengamos esa igualdad. Si yo voy a tratar de esta manera a mi hija, de esta misma manera voy a tratar a mi hijo. Creo que le di la respuesta, ¿verdad? Ahí, entonces, el poder irlo tratando de manera equitativa nos va a ayudar a que nuestros hijos no sean rivales, que nuestros hijos vayan creciendo en armonía y que cuando lleguen a una etapa adulta, lo que te pasa a vos, me pasa a mí, somos hermanos. Pero si nosotros no damos una crianza positiva, con amor, con afecto, con límites, eso va a ser fatal, porque van a crecer como enemigos y no es lo que queremos. Lamentablemente también a veces hay otras situaciones en las que, por ejemplo, el padre le compra algo al hijo mayor, por ejemplo, y tal vez al menor no. Entonces ya el hermanito dice, pero ¿por qué a él sí y a mí no? Porque, o sea, entonces yo creo que ahí también hay que tener un poquito de cuidado. Pienso yo que ahí tenés que, o que le das un obsequio a tu hijo mayor, y también se lo tenés que dar al otro. Digo yo, por alguna manera, no sé si esto está bien, ¿verdad? Para de alguna manera pues ir creando ese equilibrio de que pues ambos también tienen derecho un poquito a recibir un regalo de parte de sus padres. Qué lindo, Anduriña, eso que usted está mencionando, porque me los encuentro también en las consultas. Es que mi mamá o mi papá le lleva y qué sé yo, un caramelito, lo que sea, pero a mí no, a mí me dijo que después, que primero con él. Entonces, eso también crea conflicto y puede crear rivalidad. O me he encontrado lo siguiente, ok, tengo el hijo mayor, sí, está la ropa y la dejó buena, como nueva. Entonces, esa ropa, esos zapatos pasan a ser del hermano menor, pero yo no quiero eso porque ya esa ropa era de fulano y sí, pero quedó buena y yo no puedo estar gastando tanto dinero. Entonces, ¿cómo lo interpreta? Yo no voy a gastar dinero, el gasto, ese término gasto, ¿verdad? Entonces, yo no voy a gastar dinero en vos. Entonces, eso también puede ser muy nocivo para el niño porque no lo está interpretando como lo está interpretando el papá. Ok, voy a ahorrarme esta platita y puedo invertir en otras cosas. Lo importante es que le demos la explicación a nuestros hijos y que vayamos identificando las cosas que pueden lastimar y que pueden lacerar su estima, su amor propio. Por lo tanto, siempre recomendamos que si usted le va a comprar algo a un hijo, pues le tiene que comprar al otro. Y si hay más en la familia, pues igual. O si no tiene para comprarle a todos, entonces hacemos un alto y cuando tengamos para comprarle a todos, lo tendríamos que hacer. Así es, tenemos un comentario acá en Facebook, es buenos días estimadas, buenos días, gracias por sintonizarnos. Nos dice, yo tengo una hija mujer y 2 varones, pero él me ayuda bastante y está pendiente de mí. Mi hija me da una ayuda porque le cuido a sus nietos y al menor agarra dinero, dice, y nunca me ha dado nada pues de dinero. Y él dice que él es preferido y es mi segundo porque él me ayuda y la menor no.
Entonces, en ese caso, ahí cómo pueden hacer esa situación. Es que, a ver, ¿qué es lo que sucede? Los temas de familia son bien complejos porque cada hijo es diferente y tiene su propio carácter, temperamento, personalidad. Siempre nos vamos a encontrar en la familia esa tendencia anduriña. Un hijo puede ser más afectivo y más atento con el padre de familia, otro quizás no. Entonces es bien complejo en el sentido de poder tener un equilibrio con cada uno. Entonces, si el hijo es un varón, ¿verdad? Le está colaborando mucho, es parte de la responsabilidad. A veces uno cree, no, es que yo no te pedí venir al mundo, además yo ya hice mi vida, yo ya no tengo nada que ver con vos. Pero si tenés a tus padres vivos y vos sabés que requieren de tu apoyo como hijo, si son los que te dieron la vida, entonces, ¿por qué no? Es parte de una responsabilidad y de una obligación como hijo. Lo que sucede es que a veces perdemos esa brújula, no vamos en esa dirección, solo porque ya soy adulto, soy independiente, entonces ya no, ya mi mamá, mi papá ya no me necesita, ya quien me necesita son otras personas. Entonces, habría que ver, ¿verdad? En el caso que nos escriben, habría que ver qué tantas posibilidades tiene el hijo y qué tantas tiene la hija, porque quizás hay un hijo que tiene mejores posibilidades que otro y puede aportar un poco más. Sí, dice, otros padres dicen que queríamos mandar a los hijos dando cabida a hijos egoístas porque siempre le damos todo lo que pide y esto mi hijo me lo hizo saber. Y eso es muy bueno, mire qué lindo esto y me encanta, porque le deberíamos de dar a los hijos lo que ellos necesitan. Muchas veces le damos cosas que quizás no necesitan, pero como estamos en una sociedad altamente consumista, entonces ¿cómo va a andar este teléfono mi hijo? No puede ser, tienes que andar otro tipo de teléfono. ¿Y cómo va a andar esos zapatos, esa ropa? No, tiene que ser una ropa de marca porque si no, yo no estoy bien, porque muchas veces los padres se reflejan en sus hijos y buscan cómo reafirmarse a través de los hijos, y eso es totalmente equivocado, porque vos tenés que preparar a tus hijos para esos momentos difíciles, porque esos momentos difíciles llegan así, mire, Anduriña, así, al tronar de los deditos llegan, entonces los tenemos que saber preparar con esas habilidades psicosociales para la vida. ¿Cómo entonces nosotros afrontamos esas rivalidades cuando ya pasamos la parte de la crianza y lamentablemente pues al final no fue efectiva esa crianza de manera que se evitaran rivalidades y llegaron a un punto tan grande que no se hablan, que incluso llevan hasta las agresiones físicas? Entonces nosotros ¿cómo afrontamos esto? Como familia tenemos que tener una comunicación directa, una comunicación efectiva, sin culpar a ni es que vos tenés la culpa porque vos le estás diciendo esto a la niña o esto a tu hermano. Entonces no tenemos que señalar, no tenemos que culpabilizar a nadie, simple y sencillamente necesitamos hacer una especie de una reunión familiar con una comunicación asertiva, con un diálogo directo, efectivo, sano, armonioso, y que de esa reunión familiar salga un resultado. ¿Y cuál tendría que ser ese resultado? La bienandanza, una familia que funcione adecuadamente, una familia sana, porque no pedimos familia perfecta, pero sí que apostemos a esa excelencia humana como familia, porque somos una sociedad como tal. Pero ¿qué pasa cuando lamentablemente una de las partes no quiere ceder? Porque hemos visto que a veces se pierde una comunicación hasta por años, que realmente no se comunican y como le expresaba anteriormente, en la que viene y las cosas se elevan a otro nivel. Sí, cuando alguien no quiere ceder, entonces ahí tenemos un problema serio, porque muchas veces decimos, y lo voy a traer acá a este momento, yo no voy a dar mi brazo a retorcer, porque eso es ser tonto, me hizo, me dijo. Entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer un trabajo individualizado con aquella persona que considera que el ceder es ser tonto, que el ceder es ser menos y que yo no estoy dispuesto o dispuesta a ceder. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos en este momento? Entonces, propongamos una ayuda con un profesional, donde ese profesional no va a decidir por ellos, pero sí va a servir de un acompañante y de un facilitador de una convivencia sana, porque la idea en este momento con este tema es que tengamos desde nuestra familia convivencias sanas, funcionales. Con esto no quiere decir que no van a haber diferencias, siempre van a haber diferencias porque pensamos distinto, tenemos temperamentos diferentes,
pero que nos logremos entender a través de esa comunicación efectiva, bonita y asertiva. Las consecuencias que trae consigo el hecho de no poder resolver estas rivalidades y conflictos, doctora. Excelente, me encanta su pregunta. Hemos visto hasta hermanos que se han quitado la vida, familias divididas, que se miran como enemigos, que vos te encontrás a tu hermano, entonces allá viene mi hermano, yo voy hacia la otra acera, ¿verdad? Entonces eso no es posible, somos hermanos, llevamos la misma sangre, tenemos los mismos genes, entonces yo creo que es importante que hagamos una reflexión, las consecuencias son gravísimas, ir cargando por la vida, porque son cargas emocionales, llevar esas heridas emocionales por la vida no te hace ser una persona feliz. Por lo tanto, el llamado en este momento es que desde el seno de la familia, los padres, las madres, tengamos una educación, una crianza bonita, positiva, desde el amor, desde la fraternidad. Tenemos algunos comentarios, bastantes de hecho. Uno dice, mi hermano tiene 31 años y mi madre le tiene tantas consideraciones siendo malcriado y con problemas de alcohol. Si se lo hacemos ver, es su hijo y nadie lo quiere. Es que eso es otra cosa que pasa cuando vos le decís a una mamá, mire, pero es que él le hace eso, viene a la casa tomado o drogado y se lleva las cosas, no se metan conmigo, déjenme a mí que yo resuelvo estas cosas con él. Entonces las otras partes, los otros hijos dicen, pero ¿por qué? Y a mí no me trata mal, a mí me trata mal y a él lo trata bien, ¿verdad? Entonces esas diferencias son las que van creando los conflictos y las rivalidades entre los hijos. Dice una joven por acá, yo hasta de la casa me fui para no seguir molestando a mis padres por el favoritismo que tienen con mi hermano y ya están felices. Ok, era lo que decíamos al inicio, que aunque muchos papás, mamás dicen, no, yo los quiero a todos por igual. Sí, eso es cierto, el amor, todo eso, pero sí existe ese hijo preferido y las razones, las causas son múltiples, pues como lo decíamos, desde aquel hijo que tiene serias adicciones, desde aquel hijo que tal vez es como el más callado, entonces como él no se sabe defender, yo mamá lo voy a proteger y voy a andar con él y se acostumbra, porque recuerde que los seres humanos somos seres de costumbre, entonces aquel hijo se acostumbra que la mamá le ande resolviendo todo. Excelente, doctora. Si nos regala sus últimas recomendaciones, mensajes, ¿verdad?, para las familias que nos están sintonizando. De hecho, hay varios mensajes hablando sobre el favoritismo con los hermanos, el hecho de que los padres también crían así a sus hijos y van formando ese tipo de rivalidades, por así decirlo, al punto de, como ya leíamos, de que hasta se fue de la casa porque sintió de que ya no era su espacio, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Anduriña. Número uno, que tengamos una crianza desde el amor, desde el respeto, la buena comunicación, y esa buena comunicación efectiva es la comunicación asertiva. Número dos, que no hagamos diferencia entre nuestros hijos, son todos nuestros hijos, y si nosotros vamos a corregir a un hijo, así de la misma manera vamos a corregir al otro, que apostemos a esa excelencia humana para que seamos una familia feliz y que podamos tener una convivencia en sociedad de manera sana. Muchísimas gracias, doctora Nicole. Recuerde que si usted tiene alguna duda puede hacerlo perfectamente a través del número telefónico que aparece en pantalla de la doctora. Algunas personas nos hacían algunas consultas personales, así que perfectamente puede hacerlo a la doctora. Si hacemos un corte comercial, enseguida regresamos con más de Acción 10 en la mañana.